Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Para hablar de lo que está mal con la reforma tributaria del gobierno Duque, la que hoy lucha por ser aprobada en el Congreso después de que se desbarató la primera versión de la reforma tributaria que tenía el IVA para la canasta familiar. Para hablar mal de lo que queda de esta reforma tributaria, nadie mejor que el senador Iván Duque. No voy a hacer que el senador Duque entre en detalle, pero sí da en el clavo en lo que es uno de los mayores defectos de la reforma tributaria del presidente Duque. El gobierno nos está diciendo que la nueva reforma tributaria es estructural. La verdad, de estructural, pocón. Esto de que no es estructural la reforma tributaria significa básicamente que es un pañito de agua tibia y no una solución de largo plazo. La reforma que va a aprobar el Congreso, como está ahora, implica que no será la última que se tendrá que aprobar en este gobierno. Sí, es muy probable que el próximo año o en el 2020 estemos de nuevo en esta discusión de la reforma tributaria. El hecho de que en Colombia haya una reforma tributaria cada 2 años más o menos no es solo anecdótico. Si Colombia fuera una persona, sería una de esas personas que está constantemente endeudada, que está siempre buscando plata para pagar las deudas o endeudándose nuevamente para pagar deudas más viejas. Ese es el tipo de persona que no sabe qué será de su situación financiera al año siguiente. Es el tipo de persona que termina haciendo cosas que prometió que nunca haría solamente para conseguir plata. Así es Colombia. Y eso es grave porque no nos permite mirar y resolver los problemas de largo plazo. Y tan así es Colombia que en esta reforma, por ejemplo, el gobierno Duque va a cambiar la manera en la que se cobra el IVA a las gaseosas y a la cerveza. Las gaseosas que son bebidas azucaradas. Y eso le gusta a mucha gente. Pero ¿saben a quién no le parecía nada bueno? Al senador Iván Duque. Pero no se queda solo ahí. Está poniendo el impuesto a las bebidas azucaradas, afectando a miles de tenderos. ¿Por qué? Porque las ventas de los tenderos en un 30% obedecen a ese tipo de productos. Que el presidente Duque y el senador Duque tengan tantas contradicciones muestra que la manera en la que se hace política fiscal en este país no deja espacio ni siquiera para las convicciones más profundas. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche volvemos al tema de la ley de financiamiento y ya advertidos que volveremos durante estos 4 años a una segunda reforma tributaria, porque esta no va a alcanzar para el periodo de Iván Duque. En un día muy raro de noticias, yo lo llamaría un jueves negro para el gobierno nacional, y ahorita les contamos por qué. Me acompañan esta noche del partido de gobierno del Centro Democrático el senador Ciro Ramírez del departamento de Boyacá. Ciro Alejandro Ramírez. Ciro, un placer tenerlo acá. Daniel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Un saludo también al senador Leonidas Gómez y al doctor Luis Carlos Reyes, también. Casi lo honorabiliza. Luis Carlos Reyes es economista, es académico, dirige el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Luis Carlos, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y por primera vez en Zona Franca tengo el placer de tener acá a la segunda mayor votación del Polo Democrático, el senador Leonidas Gómez del departamento de Santander, un empresario, para que no digan que dentro de la izquierda no hay empresarios. Senador, es un placer tenerlo acá. Gracias, efectivamente soy un empresario metido a la política. Estoy haciendo mis primeros pasos, estoy empezando a enterarme de cómo se maneja la política en Colombia desde el Senado de la República, y a decir verdad todas las predicciones que me habían hecho eran terribles, eran espantosas, y ahora al estar aquí me doy cuenta de que se quedaron cortos, que es peor de lo que cualquiera se puede imaginar. Cuéntenos un poquito quién es usted. Usted tiene una historia interesante, usted es una persona que ha hecho muchas cosas, además de empresa en el departamento de Santander. Viajó por Sudamérica, fue teatrero, representó a los gremios del calzado, ahora está muy activo en el sector turístico en su departamento. Así es, he tenido que ser un hombre recursivo. Es la característica de casi la mayoría de todos los colombianos. Desde muy temprana edad quise estudiar
lo que quería, pero no había en Colombia. Entonces me fui por todo Sudamérica para llegar a la universidad en donde enseñaban el teatro como una carrera académica en Santiago, y me fui haciendo pantomima y pasaba el sombrero de parque en parque hasta que llegué a mi destino. Y luego de allá regresé casado y tuve que empezar la lucha por el tarro de leche Clean. Y así está el gobierno con la ley de financiamiento, pasando el sombrero así está. entre los congresistas. Ya dimos un paso grande. Venga, Ciro, hablemos un poquito de este jueves negro antes de entrar en nuestro tema. Yo le voy a dar los 4 elementos del jueves negro del gobierno de Iván Duque. Le devolvieron la terna, ¿cierto?, al fiscal ad hoc. El presidente Iván Duque iba a poder nombrar 2 ternas importantes. Esta era una, la segunda va a ser la terna del fiscal, más o menos en un año largo. Vicente Torrijos fue nombrado en propiedad en el Centro de Memoria Histórica, luego de que ese mismo día fue desvinculado de la Universidad del Rosario por haber mentido sobre un doctorado que no tenía. Siguen las marchas estudiantiles, el gobierno no ha podido solucionar el tema a pesar de haber hecho unas ofertas generosas. Y la vicepresidenta en Twitter mató a Belisario Betancur, quien afortunadamente está vivo. Y recuerden, Belisario Betancur está vivo, está en la clínica, pero no ha muerto, como dijo la vicepresidenta. Pues yo creo que con la terna muchos, digamos, medios de comunicación, opinadores, celebraron las calidades profesionales de las personas que estaban ahí. Después, obviamente, en la medida del análisis de la terna, pues se evidenció, obviamente, un claro impedimento de las personas que podían elegirla, se tenían que declarar impedidos para poder votar por ella. Y yo creo que eso se evidenció y ella renunció. Yo creo que ahí no vamos a tener mayor problema. Lo importante son las hojas de vida, que sean personas intachables y que puedan llegar a cabo las investigaciones sobre este gran escándalo de Odebrecht. Digamos, es lo más importante y yo creo que se ha cumplido con las hojas de vida. Obviamente un tema procedimental, que es el tema de los impedimentos de los magistrados de la Corte Suprema, que se resolverá obviamente con la mayor prontitud. Primer autogol. El tema de Vicente Torrijos, yo creo que aquí él tiene que salir a dar explicaciones a los colombianos sobre su hoja de vida. Yo creo que aquí tiene que salir a hablarles. Y pues yo no tengo más para decir, sino si hay un problema acá de que no demuestra un doctorado y por eso, digamos, lo expulsan de la universidad, pues obviamente aquí se tendrá que llegar a una corrección también por parte del gobierno, pero yo creo que aquí Vicente le debe dar explicaciones a la opinión pública sobre el tema. Sobre educación, yo sí pienso que ya el presidente Duque ha respondido a los estudiantes, 500.000 millones de pesos en el presupuesto, ha aumentado la base presupuestal en 3.5 y 4.5, sí. Anoche les dimos 2 billones de pesos con el gobierno nacional. Pero el manejo político en la mesa, ¿qué pasa ahí? Porque pero yo ya creo que también esto ya tiene un tinte político. Cuando no marcharon hace un año cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación, no marcharon en 8 años y en 3 meses ya llevan 11 marchas, por Dios. Aquí ya no me digan que es que no tiene un tinte político cuando Gustavo Petro en la primera marcha se pegó un discursazo en plena Plaza de Bolívar. El último autogol, afortunadamente, como decíamos, no murió el expresidente Betancur. Pues yo creo que es un error que cualquier persona puede cometer y si una persona de buena fe le comenta a la vicepresidente, ella no demoró en corregir y yo creo que eso, más que un error, pues lo importante es corregir y obviamente esperemos que la salud del presidente Belisario Betancur pues se recupere lo más pronto posible. Yo creo que eso no tiene mayor... Se puso la camiseta. A veces dicen que una cosa es el Centro Democrático y otra el gobierno, pero Ciro Ramírez sí se pone la camiseta por Duque. ¿Ustedes tienen algo sobre los eventos fiscal extraños del día de hoy? Lo que quieran aquí. Lo de la terna, a mí no me preocupa que haya o no terna. Lo que me preocupa es que el fiscal ad hoc sea solamente por unos temas cuando el fiscal se debiera declarar impedido frente a todo el tema de Odebrecht y en general debiera renunciar porque la gravedad de los acontecimientos así lo ponen de presente, hacen de evidente que el fiscal no está políticamente autorizado para continuar en las funciones de su cargo. Él no puede ser juez y parte de una cosa en donde reiteradamente se le ha demostrado
que él está Y comprometido. usted se pone la camiseta del senador Jorge Robledo, senador Gómez. ¿Usted quiere aventurarse en algo no es su tema, pero bienvenido, Luis Carlos? Pues mire, yo creo que una cosa que usted comenta sí me parece muy interesante con respecto a las marchas estudiantiles. Y yo quiero decir una cosa que de pronto puede sonar rara, pero me parece que a los estudiantes les hace falta ambición. En Colombia estamos hablando de que si 2 billones, 500 mil millones, cuando miramos el nivel de la calidad educativa en Colombia, lo que se necesitaría para tener una educación de calidad comparable a la OCDE, estamos hablando de 80 billones de pesos y sobre todo a los estudiantes universitarios se les olvida que la educación más importante es aquella a la cual ellos ya tuvieron acceso, que es la primaria, el bachillerato y el preescolar, y ahí sí es donde la financiación y el nivel de calidad en Colombia es terrible, es grave. A mí me encantaría ver manifestaciones no solo de los estudiantes, sino también de los padres de familia de los niños que están en primaria, porque ahí esos niños, la mayor parte de ellos, no van a poder entrar a una universidad con el tipo de educación que están recibiendo. Y yo no los veo ellos marchando y estamos hablando de decenas de billones de pesos, no de cientos de miles de millones y la diferencia es importante. Perfecto, señor. Entonces, entremos a nuestro tema. Yo estoy de acuerdo con Luis Carlos porque yo creo que es hay que aclarar, es una de las grandes apuestas del presidente Duque, que fue lo que más repitió, la educación preescolar básica y media, es donde más falta, digamos, cubrir, porque ahí es donde se estructura todo, digamos, el nivel educativo y nutricional también de nuestros niños de 0 a 5 años. Yo creo que eso es muy válido hacer esa aclaración y yo creo que tiene razón, pero es una de las grandes apuestas del presidente Duque, donde lo repitió mucho en campaña. ¿Y en el presupuesto? Ahí está, ¿Se vio? Presupuesto más alto de los rubros sectoriales del 2019, educación. Antes también. Sí, y ahí vamos. ¿Se mantuvo? No, se aumentó. Se aumentó de lo que presentó el 20 de julio el presidente Santos, se aumentó 4.5 billones Ahí de pesos. fue que se fue abriendo el hueco. Bueno, En educación se puede abrir siempre, yo creo que es una inversión a futuro. hablemos de la ley de financiamiento, que ese es el alias de la reforma tributaria que está en curso en el Congreso. Ya pasó los primeros 2 debates, llega a plenaria ya. Como es tiene mensaje de urgencia, se debate en conjuntas terceras y cuartas, Senado y Cámara. Ya pasó ese primer debate. Perfecto. Y entonces aquí les voy a poner más o menos la suma de lo que recauda esta reforma tributaria, es decir, los nuevos impuestos que hay y que empezarán a ser recolectados a partir del próximo año, de 2019. En total, aquí esto todavía está muy fluido, está en movimiento. A mí las cuentas que nos dan en Zona Franca, preguntando a políticos, al gobierno, las cuentas que tenemos son 6,9 billones de pesos. Recuerden que lo que dice el Ministerio de Hacienda que falta para el presupuesto ya aprobado son 14 billones de pesos, es decir, habría un hueco de 7,1 billones de pesos. Y empecemos por el mayor recaudo que hace esta reforma tributaria, es la renta a personas naturales. Hay un incremento al impuesto de renta y podría ser, digamos que, uno de los aspectos más progresivos de esta reforma tributaria. Senador Gómez, ¿a usted le gusta el aumento a la renta que pagan las personas naturales, sobre todo las personas que más ganan en la sociedad? No, a mí me gustaría que esta reforma tributaria se enfocara exactamente hacia donde están los recursos sin afectar a la clase media y sin afectar al sector empresarial colombiano. Perfectamente el gobierno pudiera recaudar no solamente lo que aspira a recaudar, esos 14 billones de pesos, sino muchísimo más si, por ejemplo, le pusiera orden a los paraísos fiscales, si le pusiera orden al contrabando, si quitara las exenciones que tienen las multinacionales que vienen por nuestras riquezas minerales, no generan valor agregado y se llevan los dineros de nuestra nación. ¿Cómo es posible que mientras se grava la clase media, a las multinacionales se les rebaje? Entonces, no se justifica. Pero y en medio de eso, senador, digamos que a uno le gustaría que esta fuera la reforma tributaria de Jorge Robledo, pero Jorge Robledo no llegó a la presidencia y llegó un presidente de centro derecha. En medio de eso, él está buscando hacer un balance y está buscando recaudar más a través de personas naturales, que es lo que se dice Colombia no hace. Y aquí hay un esfuerzo importante y voy a parafrasear al presidente Juan Manuel Santos, hacer chillar a los ricos. Yo no creo, lo que pasa es que hay que establecer de qué clase de ricos estamos hablando. Colombia es un país que necesita empresarios que generen riqueza y que generen empleos
de calidad y a esos empresarios no hay por qué golpearlos. A mí me parece que a los que hay que golpear es a las multinacionales que vienen a llevarse nuestra riqueza y solamente dejan daños ambientales y pagan prácticamente cero impuestos y nos dejan unas regalías vergonzosas, humillantes. Es por ahí la cosa. Lo que pasa es que no podemos estigmatizar así como ricos. Lo único malo que tenemos nosotros en Colombia con los ricos es que todos no sean ricos, que no haya más ricos, que no haya más gente pudiente, porque por lo que estamos luchando es por la calidad de vida. Porque Métase. hay que establecer, por Se está que supuesto, se hay que habla, establecer. se pueden interrumpir, no sean me tan alegra, juiciosos. me alegra escuchar al senador Leonidas porque me parece, o sea, lo que oigo del senador es como si fuera a votar positivo esta ley de financiamiento, porque usted dice que hay que proteger al sector empresarial y es lo que estamos haciendo. Digamos, bajando la tarifa de renta del 33 al 30 y usted dice no afectar a la clase media. Yo no creo que una persona de la clase media que gane más de 40 millones de pesos mensuales sea de la clase media, que esa es la persona que donde la curva empieza a separarse, que son las personas que empiezan a pagar una tarifa diferencial y progresiva de impuesto de renta a personas naturales. Y las personas que ganan más de 80 millones, otra tarifa. Y las personas que ganen más de 100 millones de pesos mensuales, que son las que Ganan más van a 39, poner. Entonces, me alegra coincidir en eso porque yo sí pienso que la fuente de riqueza en cualquier sociedad, país del mundo, es la empresa privada y obviamente aquí podríamos entrar en el debate de cuál es la mejor forma. Pero pues aquí tenemos una que está planteada y que hay un consenso entre diferentes partidos que ha sido muy difícil, porque ustedes saben que ha cambiado el relacionamiento del Ejecutivo y el Legislativo, que es un punto a favor y una de las victorias del presidente de la República, que no ha sido fácil, no ha sido fácil llegar a ese consenso. Y cuando vemos que ya hay un consenso en facilitar y dar incentivos a las personas jurídicas y poner a pagar a las personas de más altos ingresos, yo creo que eso es una victoria y ahí podemos coincidir, senador. Yo no sé si ahí hay un consenso, pero al menos hay un consenso en que las personas naturales tienen que pagar más, ¿o no, Luis Carlos? Sí, y sobre todo, pues la Constitución dice en efecto que la tributación en Colombia tiene que ser progresiva. Las personas de altos ingresos tienen que pagar un porcentaje más alto que las personas de bajos ingresos, entonces eso no está bajo discusión. Creo que ahí toca tener en cuenta cuando hablamos de personas naturales de altos ingresos de quién estamos hablando, porque en Colombia para estar en el 1% más rico de la población estamos hablando de hogares, no salarios, sino hogares que ganen más de 14 millones de pesos al mes. Yo creo que eso es lo que muchas personas a veces piensan que es clase media de pronto porque se mueven en ese círculo social, pero el 1% más rico de Colombia es gente que gana, hogares que ganan más de 14 millones. Ese 1% es muy diverso y esta reforma sí le está pegando de manera distinta a personas que están dentro de ese grupo. ¿Sí? Y las personas naturales, o sea, lo que más está, el recaudo adicional que está saliendo viene de rentas laborales, es del trabajo de las personas, de los asalariados. Sí. Entonces, algunos ejecutivos de las compañías les van a cobrar más, pero ¿dónde está la tributación de las personas que reciben ingresos por dividendos? El efecto neto va a ser una gran entonces, reducción. déjeme, entonces yo hago un poquito un recorrido por donde recauda y ahorita vamos a donde da gabelas y da incentivos tributarios para las empresas. Entonces volvamos a la suma, por favor, que esto es lo que suma de la tributaria, son apenas 6.9 billones de pesos. Acuérdense, primero dijeron que iban a ser más o menos al menos 14 para tapar el hueco, luego se bajaron a 7.5 y ahora van en 6.9. Podría salir incluso menos cuando sea aprobado en plenaria del Senado. Entonces viene la mayor parte del recaudo, viene casi 2 billones de pesos por más impuestos a las personas que ganan más, es decir, a los más ricos de la sociedad a través del impuesto de renta. El impuesto de consumo, se pone un impuesto consumo del 2% a la venta de viviendas caras de más de 918 millones de pesos. Hay un impuesto al patrimonio que ya se ha cobrado en Colombia en el pasado, eso recauda 1.2 billones de pesos. Más de 5.000 millones de pesos, patrimonios. Patrimonios de más de 5.000 millones de pesos. Hay lo que se llama una normalización, que es a todos los ricos que tienen la plata en paraísos fiscales, les dicen, si traen esa plata no los vamos a penalizar, si pagan un impuesto y además se invierte en la DIAN para que el recaudo mejore. Eso va a traer 1 billón de pesos. Nos habían dicho en la anterior que iba a traer 1.6 billones, ahora se bajaron a 1 billón. Hay un IVA plurifásico, ese es el IVA a la cerveza y las gaseosas, cosa que el senador Iván Duque no le gustaba, ahora el gobierno de Iván Duque ya le tocó porque está buscando plata donde sea. Dividendos, 400.000 millones de pesos.
hay una remisión de utilidades a la gente que saca utilidades del país. Hay un impuesto a las motos de bajo cilindraje, ese se cayó, ¿cierto? Eso lo pongo ahí porque podría revivir y eso le da los 6.9 billones de pesos. Muy difícil que reviva. Pero ahí le está faltando una cosa importante, ¿no? Y es el descuento a las empresas, o sea... Yo lo tengo en la resta, digamos. Pero que sí, esa digamos, esa es la como suma. lo que esperamos recoger. Claro, pero yo creo que es importante resaltar eso porque, o sea, las personas jurídicas son una ficción jurídica, las empresas tienen dueños y a los dueños de esas empresas les estamos dando un descuento que es más que esos 6,9 billones. Entonces creo que es importante meterlo en la ecuación. Entonces la resta seguramente es lo que... ¿Quiere que le ponga la resta? Hágale. Pero no, los dividendos de personas naturales está en una tarifa del 15. Entonces, hay un impuesto a los dividendos. Es decir, aquí hay cosas que a usted le gustan, a usted rescata, senador Gómez. A mí no me cuadra que se exonere al que hace dinero con dinero. Es decir, al que hace dinero comprando acciones. Y el que está trabajando, dando valor agregado al fabricante de calzado, al confeccionista, al manufacturero, al que está sembrando palma africana, al que está sembrando café, y eso a ellos se les castiga con impuestos. Entonces, eso de exonerar los bienes de capital, eso me parece perverso, porque no incentiva la generación de empleo. Sí, ahí había un impuesto Pero para... yo quiero aclarar, porque antes de esto, primero, la equidad está plasmada en que los que más tienen, más ponen. Segundo, se está simplificando el trámite para muchos empresarios, como usted lo ha nombrado, senador, con este régimen simple, donde van a meter el ICA, la renta, y simplificando todo un sistema que es bien complejo, y yo creo que eso también aporta a la facilidad también de la formalización y la facilidad de crear empresa. Y además de eso también se está incentivando, que haya un debate, digamos, cuál es el efecto de los incentivos o hasta dónde llegaría, pero el incentivo a sectores hoy que necesitamos que aporten más, y cuando nosotros estamos viendo dificultades hoy con el sector minero energético, tenemos que buscar alternativas. Entonces, sector agropecuario, incentivo de 0% sí, de renta. y déjeme, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a los incentivos que da, que es cobrarles menos impuestos. Aquí estábamos mirando de dónde salen los nuevos impuestos, el mayor recaudo para tapar el hueco que hay en el presupuesto. Cuando regresemos miramos las gabelas que da el gobierno en esta reforma tributaria, y yo creo que la pregunta clave... Incentivos. Los incentivos, sí. Para incentivos. poner a crecer esta economía, que es lo que vamos a pasar el los próximo año. incentivos, alias gabelas. Y la pregunta, que creo que usted la hizo, ¿es esta una reforma que promueve la equidad, que es el norte del plan de desarrollo del gobierno de Iván Duque? Después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 minutos, estamos en directo desde Bogotá. Por favor, escríbanos sus opiniones a través de Twitter, puede ser en @zonafranca con el hashtag francamente, o pueden escribirnos por correo electrónico francamente@gmail.com. Estamos hablando de lo que hay hasta ahora de la reforma tributaria del presidente Iván Duque, de la ley de financiamiento para tapar un hueco de 14 billones, que solo recauda 7 billones y en el 2020 entrega gabelas, incentivos de ¿cuántos? Entonces, en el 2019 recauda 6,9 billones. En el 2020 empiezan a funcionar estos incentivos, digamos. Entonces, hay una disminución al impuesto de renta de las empresas que cuesta 1.1 billones de pesos. Yo creo que después del 2020 cuesta más, ¿cierto, Luis Carlos? Porque baja un punto más en el 2021, entiendo yo. Sí, o sea, ya en las proyecciones que están del Ministerio de Hacienda de recaudo total las tenemos hasta 2020, pero en efecto sigue, o sea, estos incentivos, estos descuentos a las empresas siguen aumentando. Disminución renta para personas jurídicas, para las empresas. Vamos a ver si le gusta al empresario de la mesa. Descuento del IVA del 100% por bienes de capital. Esa es la más cara, vale 6 billones de pesos, y eso lo que hace es que pueden descontar, si compran una máquina, las empresas pueden descontar eso en el impuesto de renta. El IVA que costaba esa máquina en el impuesto de renta. Disminución gradual de la renta presuntiva, descuento del ICA del 50%, y eso nos da un total de 9.4 billones de pesos que se recaudan, que hoy recauda el gobierno, que no se van a recaudar a partir del 2020. ¿Eso le gusta, Leonidas? Mire, eso no me gusta porque no le da posibilidades
de tener acceso a esos descuentos a la gran mayoría de empresas de Colombia, que son micros, pequeñas y medianas, y algunas grandes. Realmente de las tal vez 1.300 empresas que hay en el país, solamente del 1.300.000 Sí. empresas, solamente unas 10.000, es decir, menos del 1% tendrían acceso a estos beneficios. Yo creo que ¿Al de renta no las coge todas? no, el de renta, pero les rebaja el impuesto de renta, pero las exenciones, que son las importantes, solamente a las verdaderamente grandes, lo que usted acaba de mencionar, el descuento del IVA por las maquinarias que están importando. Es que en este momento no se está haciendo empresa en Colombia porque estamos importando todo lo que se puede fabricar con capital y con mano de obra local. Los empresarios colombianos están sobreviviendo. No pueden proyectar un desarrollo porque realmente tienen un gran competidor que es el mercado internacional apalancado por las políticas del gobierno. No hay derecho que, por ejemplo, en el agro colombiano se estén importando más de 14 millones de toneladas de alimentos que se pueden producir aquí, en campos fértiles, con campesinos que hoy en día están desocupados, están en la economía informal. Sí. Entonces, esas empresas no se van a beneficiar de estas exenciones, lo que ustedes llaman beneficios. Los que se benefician son las empresas muy grandes. Se benefician los grandes hoteles de cadena. Se benefician los que vienen por nuestro carbón, por nuestro petróleo, por los hidrocarburos en general. Pero la gran mayoría de las empresas, no nos digamos mentiras, no van a poder hacer Luis Carlos, aprovechamiento de eso. su punto de vista ahí. Pues a ver, es cierto que en Colombia el recaudo tributario que viene de las empresas es aproximadamente el 5% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE es como el 3%. Entonces, en general, la idea de que vale la pena bajar los impuestos a las empresas para acercarnos a esos estándares internacionales tiene mérito, pero lo que menciona el senador es importante. Estos beneficios que se dan en Colombia se le dan como a sectores bien específicos, muchas veces no se sabe por qué se le dio este beneficio a justo este sector así, o sea, sería mucho más sencillo, por ejemplo, quitar absolutamente todas las exenciones y se podría bajar un montón esa tasa de impuesto de renta, ¿sí? Eso no se está hablando, de hecho hay muchas exenciones que ya existen y que no se están tocando, que haberlas quitado podría haber sido una gran fuente de financiamiento para los proyectos que tiene el gobierno en mente. Entonces creo que sí o sea, se está moviendo en la dirección correcta en tanto que recortar impuestos a las empresas podría ser beneficioso, pero debería ser parejo por cuestión de oportunidad y también por lo que dice la Constitución, o sea, la tributación tiene que ser progresiva. Si le estamos dando exenciones especiales a los megaproyectos que hacen inversiones de más de 1,6 billones de pesos, o ha habido algunos, se discutió pues hoy en el Congreso ahí algunos cambios, pero si estamos hablando de gente que puede hacer inversiones de billones de pesos, son exenciones que vienen con nombre y apellido. Entonces, no debería ser así. Si Carlos, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Ya hay acumuladas exenciones por más de 24 billones de pesos y las que están planteadas son por 10 billones. Es decir, 34.4 billones en exenciones tributarias. Mucho más de lo que piensa recaudar la reforma tributaria. Las exenciones es fácil darlas, pero dificilísimo quitarlas. Es muy difícil quitarlas. Pero porque, por ejemplo, hablemos de bienes de capital. Se dio en el gobierno del presidente Uribe, funcionó. Que no todo fue perfecto, no todo fue perfecto, nunca todo va a ser perfecto, pero funcionó la importación de bienes de capital para empezar a mover la economía. Bajar la renta del 33 al 30%, yo no veo ninguna exclusión. Ay, yo veo es para todas las empresas y ahí no se hace ninguna diferencia. Aquí nosotros estamos totalmente fuera de competencia, ni siquiera comparándonos con países como Estados Unidos, Canadá, Europa o el sudeste asiático. Comparándonos con los países de la región acá nomás. Lo que marca la diferencia no es la reducción del 33 al 30. Lo que marca la diferencia son las exenciones, a las cuales solamente tienen acceso las empresas grandes. No, señor. Aquí yo le voy a hablar. Aquí ya hay varios estudios que de cada 100 pesos de utilidad se está pagando en impuestos, ¿cuáles? Todos alrededor de 70 pesos de 100. Y esos son estudios que se han tenido de revistas económicas, etcétera. Entonces, hay una cantidad de discusiones, ¿no? Porque pues, siempre lo sabrá. No, pero discusiones académicas sobre la veracidad de esas cifras. Sí, yo conozco el estudio al que se refiere, es este reporte de Doing Business, que lo que hace es que
coge a unas empresas hipotéticas y les hace estos cálculos, pero lo que no se tiene en Colombia es que se está pagando el 70% sobre una utilidad que es artificialmente pequeña gracias a estas exenciones, ¿sí? O sea, hay una diferencia entre la utilidad fiscal, que es la tributaria, y la utilidad contable. Si yo voy a comprar una empresa, suponiendo que tuviera con qué, si yo voy a comprar una empresa, yo lo que miro es la utilidad contable y sobre esa calcularía la tasa efectiva de tributación. Estos estudios que dicen que el 70% se está pagando, de las utilidades se está pagando en impuestos, no están mirando la realidad de la tasa efectiva de Es decir, ¿a tributación. usted le parece que es una cifra académicamente sólida? No. Y otra cosa. No, vale. Doing Business es una revista que se discute Pues en la Doing academia. Business es una sección del Banco Mundial que digamos, ha tenido muchos Todos problemas. los estudios tendrán su Unos análisis y su cuestionamientos por el debate. mismo director del... Pues Doing Business resultó que le estaba penalizando un gobierno de izquierda al de Michelle Bachelet en Chile simplemente porque era de izquierda. Es decir, no es No, todo la tiene última debate. palabra. Valísimo. Pero lo que sí es cierto es que aquí hay una desproporción y no estamos siendo competitivos con los países de la región en materia de impuestos a las empresas. O sea, en materia de impuestos en carga tributaria, y lo ha demostrado el recaudo tributario, que aquí en Colombia es muy por encima a lo que No, y se eso hace es en otros. verdad, eso es verdad, Y se necesita las saber eso. empresas Sí. en Colombia y en cualquier país del mundo son la generadora de empleo, fuente de empleo y generadora de riqueza. Yo creo que en eso lo tenemos claro, y si nosotros tenemos más empresa, vamos a tener más generación Y de entonces empleo. déjeme, yo le muestro lo que es preocupante de esta reforma tributaria como está planteado, y es cuando uno hace las sumas y las restas, es decir, lo que se recauda y lo que usted deja de recaudar a través de esos incentivos a empresas, a grandes grupos económicos. Entonces usted en el año 2019 tiene recursos adicionales de 6.9 billones de pesos, ¿cierto? Suponiendo que sale más o menos parecida como está ahora. En el 2020, recursos adicionales que recauda de al menos 6.9 billones de pesos, suponiendo que la economía crece un poquito más, hay más gente, se reactivan algo las empresas. Sin embargo, en el 2020 usted está dejando de recaudar 9.4 billones de pesos. Y en el 2020 usted está abriéndole un hueco al sistema de recaudo de impuestos de este país, que ya tiene muchos problemas y tiene un recaudo muy bajo de 2 billones de pesos, al menos 2.5 billones de pesos. Y eso es lo que me hace a mí pensar que esta es una reforma tributaria que en el año 2020, si no en el 19, vamos a estar volviendo a hacer porque hay un hueco que deja esta reforma tributaria. Sí, Daniel, pero como usted lo ha dicho, hay muchos incentivos que son apuestas a que usted hace. Apuésteme aquí, Ciro Ramírez, que en 2 años... Nadie, menos de 2 años. nadie nunca lo puede hacer. No, apuésteme. Y más en economía, con cualquier supuesto... Pero ¿cómo así? Usted está impulsando una reforma tributaria bajo el supuesto de que los incentivos para las empresas van a generar una reactivación de la economía, van a Esa es generar la idea. mayores empleos, Esa es la van a idea. generar mayor recaudo de Volviéndonos impuestos. competitivos, Entonces, fírmeme equidad en de nuestra piedra. economía. No, Fírmeme en piedra. eso no lo repite, y ya vimos los efectos que tuvo en un gobierno de 8 años que quedó muy mal y sigue muy mal. Oiga, pero Daniel, yo sí quiero, o sea, pues todo es estocástico, el futuro es impredecible, pero yo sí le apuesto que antes de terminar este gobierno hay otra reforma tributaria. ¿Usted qué piensa, Leonidas? Por supuesto que así como están las cosas, y además el año entrante va a haber recorte para todo lo que es el sector social. Entonces, si ahora tenemos recortes presupuestales, va a haber muchísimos más, porque nos va a faltar por lo menos 6.5 billones de pesos. Pero yo les quiero decir una cosa, los empresarios no tendrían tanta preocupación por pagar más impuestos si estuvieran ganando mejor, pero no pueden ganar más, no pueden tener rentabilidad en sus empresas porque están compitiendo con productos importados que vienen subsidiados desde sus países de origen. En cambio, a nosotros la OCDE y los organismos mundiales nos prohíben apalancar mediante subsidios a la producción nacional. Nosotros estamos compitiendo en completa desventaja. Si nosotros tuviéramos un empresariado absolutamente próspero ganando, pero el promedio de lo que ganan, de la utilidad de lo que ganan sobre las inversiones, los empresarios en Colombia es de menos del 1%. Es que esa es la realidad. Yo soy empresario. Dejé de ser empresario cuando empecé a participar en política hace 3 años. Pero yo les digo, los empresarios vivimos con el agua al cuello. Si estuviéramos bollantes, estuviéramos ganando, que paguen. Claro, si uno está ganando, pero no bueno, le interesa pero pagar por eso más. mismo Entonces, estamos trabajan. viviendo Pero yo estamos quiero viviendo aclarar de lo algo. que podemos economizar
y de lo que podemos ahorrar en impuestos. Necesitamos efectivamente que el Déjeme, empresariado me voy nacional... Sí. al corte de comerciales, volvemos con esta discusión y volvemos con la pregunta de esta reforma, ¿a quién le saca plata del bolsillo y a quién se la mete? ¿A la gente más pobre, a la gente de clase media, a la gente rica? ¿Quién se beneficia de esta reforma tributaria? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá, son las 9:43 minutos de la noche, estamos hablando de la ley de desfinanciamiento, no mentiras, la ley de financiamiento. Sí, hombre, no, pero ¿sabe Si por qué quiere le digo la ley de desfinanciamiento? Volvamos otra vez, dame sumas y restas. Esta es la razón por la cual esta reforma tributaria, si es aprobada así, nos tendrá hablando de reformas tributarias otra vez el próximo o en el 2020. Recoge 6.9 billones de pesos. Y puede ser más, puede ser más. Porque con las herramientas que se le ha dado a la DIAN también en el control de la evasión e ilusión podemos conseguir más. No, yo soy del Centro Democrático. Entonces, recoge 6.9 en el 2019, no da ninguna nueva exención o disminución en renta a las empresas en el 2019, pero en el 2020 sí. En el 2020, pensando que recogería los mismos 6.9 billones de pesos, da exenciones a empresas por 9.4 billones de pesos. Es decir, que el efecto neto de esta reforma en el 2020 puede ser de menos 2.5 billones de pesos. Por lo cual, yo no, en piedra no se lo tengo que firmar, pero yo le hago la apuesta. Nosotros estamos en un gobierno que ha sido coherente con lo que hemos venido diciendo hace 4 años y el presidente Duque ha venido haciendo lo que dijo en campaña y se ha demostrado Usted me invita a almorzar. Usted me invita a un almuerzo donde yo diga... Píntela. Pero yo no he dicho lo de la reforma tributaria, yo estoy diciendo que vamos a recoger eso. No, con lo que vamos a recoger. Que quede bien la Con lo que vamos a recoger yo se la pongo. Lo más perverso de esta reforma tributaria es que es meterle la mano a la clase trabajadora y exonerar a las grandes empresas de más impuestos. Ya se les ha exonerado más que en cualquier otro país. Y todavía se les va a dar más. Bueno, y a costa de esas exoneraciones yo me voy a ganar un almuerzo. Le apuesto que... ¿Cómo es? A ver, la apuesta es... y el que gane tiene que invitar aquí a los testigos también. Listo, aquí está ya. A almorzar. Un panel almorzadero. Entonces, si aquí también... Con vino francés. El coordinador, los camarones... Bueno, aquí... Validemos la extensión del almuerzo. Entonces, si durante el gobierno del presidente Iván Duque se tiene que hacer otra reforma tributaria, usted invita a almorzar. Si no, yo invito a almorzar. Digamos que hasta el 2020. Si se tiene que hacer 2020, antes del 2020. Listo. Es decir, si la tienen que hacer en el 2021, yo invito a almorzar. ¿Listo? ¿Listo? Listo, Daniel. Perfecto. Está listo. Aparece. Bueno, a costa de los trabajadores. Así lo llamen ley de financiamiento, porque es que esa es otra. Hacen reformas tributarias y con la vergüenza de que están haciendo algo en contra de los intereses del país, entonces le cambian de nombre. Puede hacer que la próxima reforma tributaria tenga otro nombre, pero que le van a seguir metiendo la mano al bolsillo de los colombianos, se la van a seguir metiendo, por lo menos mientras tengamos este gobierno. Pero, senador, ¿se le va a meter el bolsillo a las personas que ganen más de 40 millones de pesos mensuales? A la clase media. Y a las personas que ganen más de 100 millones de pesos. Si para usted eso es clase media, el 60% estoy de acuerdo. de Pero la lo canasta otro, senador, familiar es que queda a grabada. las empresas se le está rebajando los impuestos, pero a todas, a la que usted de pronto pudo haber tenido, ojalá tuviéramos esa exención. Yo también vengo del sector privado de sacar empresa, llorando, pasando noches sin dormir a veces para lograr pagar una nómina. Yo vengo también de la empresa privada, llevo solo 4 años haciendo política y la dificultad de hacer empresas en este país es muy difícil y por eso necesitamos incentivos, necesitamos rebaja en los impuestos porque hoy un empresario es un héroe nacional. A ver, ¿y qué dicen en la calle acerca del incremento del IVA? Es una cosa técnica, pero el IVA que va a pagar la cerveza y las bebidas azucaradas es no ya monofásico, sino plurifásico, ¿es que se dice? Plurifásico. Eso significa que usted va a pagar IVA sobre la cerveza que antes no pagaba. ¿Qué dice la gente en la calle al respecto? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Qué opinas de que hayan grabado con IVA bebidas no tan saludables como la gaseosa o la cerveza? Pues afecta el bolsillo que le pongan IVA porque es, digamos, una de las cosas que uno más consume. Bueno, el que quiera tomar eso o tomarse su cerveza, pues pagará el IVA. Para personas que tenemos un sueldo muy bajo, pues las veces que queramos hacer una reunión, pues se nos va a hacer más complicado. Lógicamente va a aumentar el costo de vida, porque el IVA
va a ser un incremento, o sea, un valor más agregado, y finalmente el consumidor va a terminar pagando ese IVA. Son bebidas que no están en la canasta familiar como tal, y digamos, los dueños de estas empresas entonces tienen grandes como producciones de impuestos y todo eso, entonces es preferible que graben eso a otro tipo de cosas. Impuestos para el gobierno, que porque no tienen para el año entrante, pero ¿qué? ¿Y dónde está toda la plata que ellos recogen? Un golpe muy duro para la economía personal y familiar también. ¿Tú crees que va a disminuir el consumo de cerveza o igual la gente va a seguir tomando por igual? Pues la gente va a seguir tomando por igual, pero de pronto no va a tomar tanto. Le da seguridad que el que se siente en una mesita y cuenta los petacos de cerveza que se tomó con los amigos, no se pone a pensar si le subieron 100 o 200 o 300 pesos. Ya el que tiene menos ingresos va a reducir el consumo de la cerveza, obviamente. Yo pienso que sigue el mismo consumo. Eso ya la gente cuando es así no haya para en la casa mercado ellos toman. No, tampoco. No, eso sí no. Usted lo dice muy seguro. Claro, todo el mundo saca su dinero, así se ha prestado para celebrar en diciembre sus fiestas. La cerveza, el pan líquido, ¿qué le dicen? Sobre todo en Boyacá que toman. Bastante. Es el departamento que toman. Bastante. A mí me preocupa mucho lo de las empresas, porque es que se habla de las empresas sin distinguir entre las pequeñas, medianas, grandes y muy grandes. Mire, yo vengo de Bucaramanga, la ciudad que calzaba a todo el país y que exportaba los excedentes. Nosotros llegamos a tener en la industria de la confección empresas como Margaret Fashion, como Periquita, que tenían 3.000 operarias, todas, los fabricantes de calzado. Los confeccionistas desaparecieron por las importaciones que vienen subsidiadas desde el extranjero. Frente a eso, el Estado no hace absolutamente nada. Y frente al contrabando técnico que están haciendo las grandes superficies, tampoco. De manera ¿Qué es eso del contrabando técnico, senador? Contrabando técnico es que con un manifiesto de aduana le meten a usted cualquier cantidad o le pagan el impuesto a la DIAN por piezas, kilo, y en un kilo vienen 20 piezas, por ejemplo. Y eso es una cosa casi que tolerada en Colombia y que ha venido acabando a los confeccionistas de Colombia. Vea, defendamos nuestros empresarios, pero de verdad, defendiéndoles el mercado nacional. Yo pediría que se haga menos retórica y se tomen más decisiones eminentemente prácticas, porque la gente colombiana está que se trabaja. Lo único que nosotros necesitamos es que nos dejen trabajar y generar empleos de calidad, que son los empresarios los que están destinados a absorber la economía informal, lo de la gente que está en las calles, en el rebusque de desamparados. A ver, y dejé para lo último el impacto sobre el bolsillo. Este es un cálculo que hace el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, dependiendo del decil, de la posición según la riqueza en la que usted está en la población. Eso se los muestro después de la pausa. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 5 minutos de programa, son las 9:55 de la noche. Esta es una reforma que promueve la equidad. Después de todos estos nuevos impuestos, ¿quién queda con más plata y quién queda con menos plata? El cálculo lo hace el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, es decir, el señor que está aquí sentado, y estos son los datos que nos trae. Entonces, es lo que dice, la gente que se gana hasta un salario mínimo después de esta reforma tributaria va a tener 493 pesos menos. La gente que se gana desde un salario mínimo hasta 4 millones de pesos va a tener al mes 1.300 pesos menos disponibles después de impuestos. La gente que gana de 4 a 10 millones de pesos va a tener 42.500 pesos más disponibles. La gente que se gana de 10 millones a 14 millones de pesos va a tener 556.000 pesos más disponibles. Es decir, esta reforma los beneficia a ellos. Y a los que más beneficia es, según el observatorio de la Universidad Javeriana, el Observatorio Fiscal, a la gente que gana de 14 a 1.200 millones de pesos al mes, que ellos van a tener en promedio 2.230.000 pesos más disponibles. Esta reforma beneficia a los más ricos.
Sí, eso es correcto. Primero, una aclaración: el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana no soy solo yo, también es un equipo de 8 personas que llevan un año trabajando en el modelo de microsimulación que nos permite hacer estos cálculos, cómo una reforma tributaria impacta el bolsillo de distintos grupos de colombianos. En efecto, esta reforma lo que hace es que reduce tanto los impuestos de las empresas, y las empresas tienen dueños que son personas naturales, que son personas con hogares, que compensa muchísimo el aumento en los impuestos a los dividendos, Sí. de manera que si una persona tiene acciones en una de las empresas que se va a ver beneficiadas, va a haber una reducción en su carga tributaria muy importante. Ahora, claro, seguramente muchas personas que están viendo van a ver, pues no sé, yo me gano 10 millones de pesos y seguro que a mí no me van a entrar 2 millones más. En efecto, si sus ingresos vienen de rentas laborales, si usted es empleado, si es asalariado, un ejecutivo de una empresa, en general no van a ver esto. Los que van a ver esto son los accionistas. Y los accionistas sí se van a beneficiar un montón con esto. Yo quiero hacer la claridad también, porque es muy válido sobre el estudio del Observatorio Fiscal. Muchos colombianos no tienen acciones. Entonces aquí, digamos, no cabría que usted se va a beneficiar más. Muchas personas que ganen entre 2 millones de pesos a 15 millones ¿Pero es de esta pesos. una reforma que apunta a la equidad? Pues si usted tiene 40 millones de pesos o más de 100 millones de pesos, va a pagar más. Y las empresas que son generadoras de empleo van a pagar menos, para que podamos reactivar esta economía que a tasas de crecimiento del 1,8, como pasó el año pasado, es un país inviable. Es un país inviable. Pero lo que pasa es que las empresas tienen dueños, ¿no? Y los dueños de las empresas son los grandes beneficiados de esta reforma. Pues si usted es un dueño de una empresa y gana 40 millones de pesos, le va a tocar pagar mucha plata. Y si tiene un patrimonio de 5.000 millones de pesos, todavía más, porque va a pagar una tarifa del 1.5%. Y usted dejó su empresa para meterse a la política y volverse asalariado. ¡Qué tragedia! Así es. Pero se ganó un almuerzo. Vamos a ver. Completamente seguro. Senador, vamos a ver. Completamente seguro. Lo grave es que los colombianos nos sintamos amenazados con un nuevo gobierno. La aspiración es, así no sea el gobierno, en el caso mío, por el cual hicimos campaña, el ideal sería que llegue un gobierno y despierte expectativas y genere confianza. Nos sentimos completamente amenazados. Eso no debiera ser así. Esta reforma tributaria, los proyectos de ley, por ejemplo, los que estamos discutiendo en la Comisión Sexta, con la ministra de las Tecnologías de las Comunicaciones, son una amenaza contra el país. De manera que esa es la voz de alerta, la voz de preocupación que nos genera este nuevo gobierno. A este paso no solamente vamos a tener otra reforma tributaria, estamos a punto de que el país, que había venido tomando una dinámica, y es un país que queremos, es un país en donde nosotros definitivamente queremos empujar hacia adelante, sí, se nos estanque e incluso Pero retroceda. yo aquí cambio esto y yo sí les digo, lo que está pasando es al contrario. Este gobierno lo que está generando es confianza. Cuando sacó unos bonos de deuda pública por 1.500 millones de dólares y tuvo ofertas por más de 9.000. Eso es un gobierno y un país que está generando confianza para la inversión. Y segundo, les hago otro almuerzo acá, que el presidente Duque, en su imagen favorable, va a crecer el otro año, porque lo que sí necesitamos es confianza, que es lo que genera el presidente Duque. Es que si sigue bajando, lo que pasa es que ahí sí solo se puede crecer. Pero va a crecer a una buena Luis tasa. Carlos, cierre esto muy rápidamente. Sí. No, simplemente un apunte, o sea, bajo esa lógica creo que Visa y Mastercard tienen una confianza inversionista en mí impresionante, ¿no? Porque pues, claro, el logro... 9.000 millones de dólares. Y en usted también, en todos los que tenemos alguna deuda. Señores, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Yo también hago una aclaración, este programa no lo hago solo yo, hay gente muy dedicada que está detrás haciendo todas las gráficas, toda la producción. Muchas gracias a ustedes, también. Angélica Latorre, Ricardo Ma, Angélica Casallas, todos los muchachos que están acá, y a ustedes que nos ven en sus casas. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao. Gracias, Dani.